El aire de Sevilla llevaba ese calor húmedo característico de julio, mezclado con el aroma de azahar que flotaba desde los patios cercanos. Carmen Ruiz se ajustó el vestido azul marino que había comprado en el Corte Inglés con sus ahorros de 3 meses, sintiendo cómo la tela se pegaba ligeramente a su piel por los nervios. Sus manos, ásperas por años de trabajo en la fábrica textil, temblaron levemente mientras se retocaba el carmín frente al espejo del pequeño baño de su apartamento en Triana. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Tranquila, Carmen, se murmuró a sí misma, observando su reflejo. A los 35 años, había aprendido a maquillarse viendo tutoriales en YouTube después de las jornadas laborales. No era perfecta, pero había mejorado considerablemente desde sus primeros intentos torpes. Sus ojos castaños, heredados de su madre andaluza, brillaban con una mezcla de determinación y ansiedad. El sonido del móvil la sobresaltó. Era un mensaje de su hermano Diego. Carmen, ya estamos en la Hacienda San Miguel. La ceremonia empieza en 1 hora. ¿Dónde estás? Carmen suspiró profundamente. La boda de Diego con Esperanza Morales era el evento social más importante al que había asistido jamás. La familia Morales poseía una cadena de restaurantes exitosos en toda Andalucía, y la celebración se realizaría en una de las haciendas más exclusivas de las afueras de Sevilla. Había tartamudeado cuando Diego le explicó el código de vestimenta. Elegante, pero no formal. Una distinción que para ella resultaba confusa y estresante. Mientras esperaba el autobús en la parada de Pureza, Carmen recordó la conversación telefónica de la semana anterior con Esperanza. Su futura cuñada había sido educada pero distante, con esa cortesía fría que Carmen había aprendido a reconocer como desprecio disimulado. «Es importante que entiendas, Carmen», había dicho Esperanza con su acento sevillano refinado, «que esta celebración tiene cierto nivel. Esperamos que todos nuestros invitados se sientan cómodos, pero también que comprendan la ocasión». El mensaje no había sido sutil. Carmen sabía exactamente lo que Esperanza quería decir. El viaje en autobús hasta las afueras de la ciudad le dio tiempo para reflexionar sobre su relación con Diego. 5 años menor que ella, siempre había sido el favorito de sus padres. Mientras Carmen trabajaba desde los 16 años para ayudar con los gastos familiares, Diego había conseguido una beca para estudiar administración de empresas en la Universidad de Sevilla. Ahora trabajaba como gerente en uno de los restaurantes de la familia Morales, donde había conocido a Esperanza. No sentía resentimiento hacia su hermano. Al contrario, estaba orgullosa de sus logros, pero la brecha entre sus mundos se había hecho cada vez más evidente con el tiempo. Diego ahora hablaba de inversiones, vacaciones en la Costa del Sol y planes para abrir nuevos locales. Carmen seguía viviendo en el mismo barrio de Triana donde habían crecido, en un apartamento pequeño pero limpio que compartía con Rocío, una compañera de trabajo que se había convertido en su mejor amiga. La Hacienda San Miguel apareció ante sus ojos como algo salido de una revista. Los muros blancos encalados brillaban bajo el sol andaluz, adornados con bugambillas fucsia, que creaban un contraste vibrante. Un sendero de grava crujía bajo sus zapatos de tacón medio, los únicos elegantes que poseía, mientras se dirigía hacia la entrada principal. El sonido de una guitarra española flotaba desde el interior, mezclándose con las voces animadas de los invitados. Carmen presentó su invitación a un hombre trajeado en la entrada, quien la observó brevemente antes de indicarle el camino hacia el patio principal. Sus pasos resonaron nerviosamente sobre las baldosas de terracota, mientras buscaba una cara conocida entre la multitud de invitados elegantemente vestidos. «Carmen», la voz de Diego resonó por encima del murmullo de conversaciones. Su hermano se acercó con una sonrisa amplia, vestido con un traje gris marengo que le sentaba perfectamente. A su lado caminaba Esperanza, radiante en un vestido de encaje marfil que probablemente costaba más que el salario mensual de Carmen. «Estás preciosa», dijo Diego, besándola en ambas mejillas. Su sinceridad era genuina, y Carmen sintió que parte de su tensión se disipaba. «Gracias»,
respondió Carmen antes de dirigirse a Esperanza. Felicidades, estás realmente hermosa. Esperanza sonrió con esa perfecta cortesía que dominaba a la perfección. Gracias, Carmen. Me alegro de que hayas podido venir. Hizo una pausa, observando discretamente el atuendo de Carmen. Ese vestido es muy bonito. ¿Es de alguna tienda local? La pregunta, aparentemente inocente, llevaba implícita una evaluación. Carmen sintió el calor subir a sus mejillas. Sí, lo compré en el Corte Inglés. Ah, qué bien, respondió Esperanza, aunque su tono sugería que el Corte Inglés no cumplía exactamente con sus estándares. Bueno, espero que disfrutes la celebración. Hemos contratado a los Remedios, ¿los conoces? Son muy populares en bodas de alto nivel. Antes de que Carmen pudiera responder, Esperanza ya se había alejado, llevándose a Diego consigo para saludar a otros invitados. Carmen se quedó sola en medio del patio, sintiéndose repentinamente fuera de lugar entre las conversaciones sofisticadas y las risas cristalinas que la rodeaban. Se dirigió hacia la mesa del bar, donde un camarero uniformado servía copas de champán en cristal fino. «Una copa, por favor», murmuró, consciente de que su acento traianero contrastaba con el de los demás invitados. «¿Carmen?». Una voz familiar la hizo volverse. Era Mercedes, una antigua compañera del instituto que ahora trabajaba como enfermera en el Hospital Virgen del Rocío. «Qué sorpresa verte aquí. Mercedes, qué alegría». Carmen sintió un alivio genuino al encontrar una cara amiga. «Es la boda de mi hermano Diego, el gerente de los restaurantes Morales. Claro, ahora entiendo». Mercedes miró alrededor impresionada. «Menuda celebración. Yo estoy aquí porque mi primo Antonio toca en la banda». Carmen siguió la mirada de Mercedes hacia el pequeño escenario donde los Remedios preparaban sus instrumentos. Eran 5 músicos vestidos con trajes negros elegantes, guitarristas, un bajista, un percusionista y un cantante que ajustaba el micrófono con movimientos profesionales. «Antonio es el segundo guitarrista», explicó Mercedes, señalando a un hombre moreno de unos 30 años con una sonrisa cálida. «Lleva tocando desde los 15. Es realmente bueno, aunque nunca ha tenido la oportunidad de destacar como solista». La ceremonia dio comienzo cuando el oficiante, un hombre mayor vestido de gris, invitó a los presentes a tomar asiento en las sillas blancas dispuestas en semicírculo. Carmen encontró un lugar en las filas de atrás, sintiéndose más cómoda lejos del centro de atención. Diego esperaba en el altar improvisado, nervioso pero feliz, mientras los Remedios interpretaban una versión instrumental suave de «Como la flor» de Selena. La música flotaba perfectamente en el aire andaluz, creando una atmósfera romántica y emotiva. Esperanza apareció del brazo de su padre, un hombre imponente con traje negro y una expresión seria que suavizó al ver a su hija. El vestido de novia era una obra de arte, encaje francés con pequeñas perlas bordadas que capturaban la luz del atardecer sevillano. Carmen no pudo evitar admirar su elegancia, aunque sintió una punzada de tristeza al recordar sus propios sueños juveniles de una boda así. La ceremonia fue emotiva y tradicional. Diego y Esperanza intercambiaron votos personales que habían escrito, hablando de apoyo mutuo, crecimiento conjunto y los sueños que planeaban construir. Cuando se besaron sellando su unión, la música se elevó en un crescendo perfecto que arranció aplausos y lágrimas de emoción de los invitados. Durante el cóctel que siguió, Carmen intentó mezclarse con los grupos de conversación, pero pronto se dio cuenta de que los temas giraban en torno a negocios, viajes internacionales y experiencias que le resultaban completamente ajenas. Se refugió nuevamente junto a Mercedes, quien le presentó a algunos conocidos más cercanos a su realidad social. «Es impresionante», comentó Mercedes observando la decoración floral y las mesas elegantemente preparadas. «Debe costar una fortuna». Carmen asintió, calculando mentalmente que solo las flores probablemente equivalían a varios meses de su salario. No era envidia lo que sentía, sino una mezcla compleja de admiración y melancolía por un mundo que parecía tan lejano como las estrellas. La madre de Esperanza, una mujer elegante con el cabello perfectamente peinado en un recogido sofisticado, se acercó al grupo donde estaba Carmen. Su vestido de color burdeos y sus joyas discretas pero evidentemente caras hablaban de un gusto refinado cultivado durante años. «¿Tú eres la hermana del novio?», preguntó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Sí»,
Soy Carmen Ruiz, respondió ella, extendiendo su mano. La mujer la estrechó brevemente. Amparo Morales. Es un placer conocerte finalmente. Diego habla mucho de ti. Espero que cosas buenas. Bromeó Carmen, intentando relajar el ambiente. Por supuesto, respondió Amparo, aunque su mirada evaluaba discretamente cada detalle de la apariencia de Carmen. Diego nos ha contado que trabajas en textiles, ¿verdad? Sí, en una fábrica en Triana. Llevamos la producción de varias marcas nacionales. ¡Qué interesante!, dijo Amparo con el mismo tono que podría usar para comentar el clima. El trabajo manual siempre ha sido importante. La conversación se interrumpió cuando Esperanza se acercó a su madre, llevando del brazo a varias amigas impecablemente vestidas. «Mamá, quiero que conozcas a mis damas de honor», dijo, antes de notar la presencia de Carmen. «Ah, Carmen, espero que estés disfrutando la celebración». «Muchísimo», respondió Carmen honestamente. «Todo está precioso». Una de las amigas de Esperanza, una rubia con un vestido rosa pálido que gritaba diseñador, miró curiosamente a Carmen. «¿Eres familia?» «La hermana del novio», explicó Esperanza rápidamente. «Ah, qué bonito», comentó otra de las amigas, una morena con acento madrileño. «¿Y a qué te dedicas, Carmen?» «Trabajo en la industria textil», respondió Carmen manteniendo su tono natural. Las miradas se intercambiaron sutilmente entre las amigas de Esperanza. Carmen conocía esa dinámica. La había experimentado en otras ocasiones cuando su trabajo se convertía en tema de conversación entre personas de clase social más alta. «Debe ser físicamente demandante», comentó la rubia con una mezcla de curiosidad y lástima mal disimulada. «Como cualquier trabajo», respondió Carmen con dignidad. «Pero es honesto y me permite vivir independientemente». Esperanza intervino rápidamente, claramente incómoda con la dirección de la conversación. «Carmen, ¿por qué no vas a conocer la banda? Creo que están preparando el repertorio para la cena». Aunque la sugerencia tenía un claro tinte de despedida, Carmen decidió tomarla positivamente. Se dirigió hacia el área donde los remedios afinaban sus instrumentos. Aprovechando el descanso entre el cóctel y la cena, Antonio, el primo de Mercedes, la vio acercarse y le sonrió cálidamente. «¿Tú eres Carmen? Mercedes me habló de ti». «Sí, encantada de conocerte». «Mercedes me dijo que eres músico profesional». «Bueno, semiprofesional», se rió Antonio. «Durante el día trabajo como profesor de música en un instituto de Sevilla Este, pero las noches y fines de semana tocamos en eventos». Carmen observó los instrumentos con curiosidad genuina. «¿Es difícil tocar en bodas? Imagino que cada pareja tiene gustos diferentes». «Tenemos un repertorio bastante amplio», explicó Antonio, mostrándole las partituras organizadas en carpetas. «Desde flamenco tradicional hasta pop internacional. Lo importante es leer el ambiente y adaptarse». El líder de la banda, un hombre de unos 40 años con presencia natural de artista, se acercó al escuchar la conversación. «¿Te gusta la música?», le preguntó a Carmen. «Muchísimo, aunque no sé tocar ningún instrumento. Siempre escucho radio mientras trabajo, especialmente flamenco y copla». «Ah, una purista», sonrió el cantante. «Me llamo Rafael. Soy el vocalista del grupo». «Carmen, estoy disfrutando mucho su música». Rafael la miró con interés genuino. «¿Hay alguna canción especial que te gustaría escuchar esta noche?» Carmen dudó un momento. «¿Conocen La bien querida de Concha Piquer?» Los ojos de Rafael se iluminaron. «Por supuesto, es un clásico. Aunque no está en nuestro repertorio habitual para bodas, es más nostálgica que festiva». «Tienes razón», se rió Carmen. «Supongo que no es exactamente música para celebrar, pero es hermosa», intervino Antonio. «Y técnicamente compleja. Requiere mucha sensibilidad interpretativa». La conversación fue interrumpida por el sonido de una campanilla que anunciaba el inicio de la cena. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia las mesas asignadas, elegantemente decoradas con centros de flores blancas y velas. Carmen buscó su nombre en la lista de asientos, y no se sorprendió al encontrarse en una mesa relativamente alejada de la mesa principal, junto a Mercedes, algunos conocidos distantes de la familia y empleados de menor rango de los restaurantes Morales. «Al menos estamos juntas», comentó Mercedes mientras se sentaban. La cena fue un despliegue de la gastronomía andaluza elevada a nivel gourmet. Comenzó con un gazpacho de cereza servido en copas de cristal.
seguido de pescadito frito con una presentación sofisticada que transformaba el plato popular en alta cocina. El plato principal era cordero al horno con hierbas aromáticas, acompañado de verduras de temporada preparadas con técnicas culinarias que Carmen no había visto nunca. Mientras comía, Carmen observó discretamente las interacciones en las otras mesas. Los invitados parecían completamente cómodos con el protocolo de cubiertos múltiples y copas especializadas para diferentes vinos. Sus conversaciones fluían naturalmente entre temas de negocios, política local y anécdotas de viajes al extranjero. En la mesa principal, Diego parecía feliz pero ligeramente tenso, adaptándose conscientemente a los códigos sociales de su nueva familia. Carmen conocía esa expresión. Era la misma que ponía de niño cuando intentaba impresionar a los padres de sus amigos del colegio privado, donde había conseguido una beca. Los Remedios habían comenzado a tocar música de fondo durante la cena, interpretaciones suaves y elegantes de boleros clásicos y jazz español que creaban un ambiente sofisticado sin interferir con las conversaciones. Después del postre, una tarta de 3 pisos con decoraciones que parecían pequeñas obras de arte comestibles, llegó el momento de los brindis. El padre de Esperanza se levantó primero, con una copa de champán en la mano. «Queridos familiares y amigos», comenzó con voz potente que se impuso sobre el murmullo de conversaciones. «Hoy celebramos no solo la unión de Diego y Esperanza, sino el encuentro de 2 familias que, aunque diferentes, comparten los valores de trabajo, amor y tradición». Sus palabras fueron diplomáticas y elegantes, pero Carmen no pudo evitar notar el énfasis sutil en «aunque diferentes». El mensaje era claro para quienes supieran leer entre líneas. Diego se levantó después, agradeciendo a ambas familias y hablando emocionadamente sobre su amor por Esperanza. Su discurso fue sincero y emotivo, aunque Carmen notó que evitó referencias específicas a su infancia en Triana o a las dificultades económicas que habían superado juntos como familia. Cuando llegó el turno de Esperanza, se levantó con gracia natural, con la confianza de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Su vestido brillaba bajo las luces del patio, y su sonrisa irradiaba felicidad genuina. «Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial», comenzó con voz clara y modulada. «Diego me ha enseñado que el amor verdadero trasciende diferencias, y que lo importante es construir juntos un futuro basado en respeto mutuo y crecimiento personal». Hizo una pausa, y su mirada recorrió las mesas hasta detenerse brevemente en donde estaba Carmen. «También quiero agradecer especialmente a las familias que nos han formado. Cada uno viene de un mundo particular, con sus propias experiencias y valores». Otra pausa, casi imperceptible, y aunque a veces esos mundos pueden parecer incompatibles, el amor nos permite crear puentes. Carmen sintió que sus mejillas se encendían. Las palabras de Esperanza, aunque cuidadosamente elegidas, llevaban un mensaje que resonó incómodamente en el patio. Varias miradas discretas se dirigieron hacia su mesa, y Carmen tuvo la sensación de que algunos invitados habían captado la implicación. Esperanza continuó su discurso, pero Carmen apenas escuchaba ya. El nudo en su estómago se había formado rápidamente, una mezcla de humillación y tristeza que conocía bien pero que no había esperado experimentar en la boda de su hermano. Cuando los brindis terminaron y los invitados levantaron sus copas, Carmen participó mecánicamente, su sonrisa tensa pero educada. Mercedes le apretó discretamente la mano por debajo de la mesa, en un gesto de apoyo silencioso. La música se intensificó después de los discursos, marcando el inicio de la parte más festiva de la celebración. Los Remedios comenzaron con sevillanas tradicionales, que hicieron que varias parejas se levantaran a bailar. El patio se transformó en una pista de baile improvisada, con los invitados mostrando sus habilidades en el baile típico andaluz. Carmen observó desde su asiento cómo Diego y Esperanza bailaban elegantemente, sus movimientos perfectamente sincronizados, como si hubieran ensayado durante meses. Alrededor de ellos, otros invitados formaban parejas y grupos, creando un espectáculo colorido y alegre que contrastaba con el estado de ánimo melancólico que se había apoderado de Carmen. «¿Bailas?», le preguntó uno de los empleados de los restaurantes que estaba en su mesa, un hombre joven y simpático llamado Javier. Carmen dudó un momento, pero finalmente aceptó. Bailar le ayudaría a distraerse de sus pensamientos negativos.
Se levantó y se dirigió a la pista, donde se unieron a un grupo que bailaba sevillanas con entusiasmo contagioso. Durante unos minutos, Carmen se sintió mejor. Los pasos familiares, aprendidos en las ferias de su infancia en Triana, fluían naturalmente. Su cuerpo recordaba los movimientos, y su sonrisa se volvió genuina por primera vez en la noche. Pero su alivio duró poco. Mientras bailaba, alcanzó a escuchar fragmentos de conversaciones cercanas. ¿Esa es la hermana del novio?, preguntó una mujer mayor con un vestido de flores. Sí, trabaja en una fábrica, respondió otra voz. Es diferente al resto de la familia del novio. Se nota, comentó la primera mujer. El vestido, la forma de hablar, es evidente que viene de otro ambiente. Carmen intentó concentrarse en la música y los pasos, pero las palabras habían sembrado una incomodidad que se extendía por todo su cuerpo. Cuando la sevillana terminó, agradeció a Javier y regresó a su mesa, sintiéndose más fuera de lugar que nunca. Mercedes la miró con preocupación. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo un poco cansada, mintió Carmen. Es mucha emocionalidad por un día. Los Remedios continuaron con su repertorio, alternando entre música tradicional española y canciones más modernas que mantenían a los invitados en la pista de baile. Rafael, el cantante, tenía una voz poderosa y expresiva que transformaba cada canción en una pequeña actuación teatral. Carmen lo observó cantar Bésame mucho, con una pasión que conmovía incluso a los invitados más reservados. Su presencia escénica era natural, sin artificios, pero con una autenticidad que contrastaba con la atmósfera a veces un poco forzada de la celebración. Cuando la canción terminó, Rafael hizo una pausa para hidratarse y conversar brevemente con sus compañeros de banda. Carmen lo vio dirigir la mirada hacia su mesa y sonreírle ligeramente, un gesto amable que apreció en medio de su malestar emocional. La noche continuó con más bailes y conversaciones animadas. Carmen intentó participar cuando podía, pero se sentía cada vez más como una espectadora de un evento del que formaba parte solo tangencialmente. Las diferencias sociales, que durante el día podía ignorar o minimizar, se habían vuelto imposibles de pasar por alto en este contexto. Cerca de las 11 de la noche, cuando la celebración alcanzaba su punto más animado, Esperanza se acercó a la mesa de Carmen. Venía acompañada de su madre y dos de sus amigas más cercanas, todas con copas de champán en las manos y expresiones ligeramente alteradas por el alcohol y la euforia de la celebración. Carmen, dijo Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, espero que estés disfrutando la fiesta. Sí, muchísimo. La música está preciosa, respondió Carmen educadamente. Los Remedios son realmente profesionales, continuó Esperanza. Costaron una fortuna, pero queríamos que todo fuera perfecto. Hizo una pausa, tomó un sorbo de champán. Por supuesto, entiendo que tal vez no estés acostumbrada a este tipo de celebraciones. El comentario flotó en el aire como una nube cargada de electricidad. Carmen sintió que todas las miradas de la mesa se dirigían hacia ella. Es cierto que no voy a bodas como esta muy seguido, respondió Carmen con calma forzada. Una de las amigas de Esperanza, la rubia del vestido rosa, se inclinó hacia adelante con curiosidad mal disimulada. Debe ser muy diferente a las celebraciones a las que estás acostumbrada. Carmen sintió que el calor subía a su rostro, pero mantuvo su compostura. Cada familia celebra como puede y como quiere. Esperanza intercambió una mirada rápida con su madre antes de continuar. Por supuesto, no hay nada malo en eso. Es solo que, bueno, hay ciertos códigos sociales, cierta clase que se requiere para estos ambientes. Su voz se había vuelto ligeramente condescendiente. No es culpa de nadie, simplemente es cuestión de educación y crianza. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de humillación y rabia contenida que le costaba controlar. Tienes razón, respondió Carmen lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. La clase y la educación son muy importantes. Mercedes, que había estado escuchando con creciente incomodidad, intervino discretamente. Carmen ha sido siempre una de las personas más elegantes que conozco, pero el daño ya estaba hecho. Esperanza sonrió con satisfacción mal disimulada, como si hubiera confirmado algo que había querido establecer desde el principio de la noche.
Bueno, espero que sigas disfrutando, dijo finalmente, antes de alejarse con su séquito de amigas, dejando a Carmen sintiéndose expuesta y herida en medio de la celebración. El grupo en la mesa de Carmen quedó en silencio incómodo. Mercedes le apretó la mano por debajo de la mesa, mientras Javier y los otros empleados de los restaurantes evitaban hacer contacto visual, claramente avergonzados por la situación, pero sin saber cómo reaccionar. Carmen se levantó abruptamente. «Voy a tomar un poco de aire», murmuró, dirigiéndose hacia los jardines que rodeaban la hacienda. El aire nocturno de julio era cálido, pero menos agobiante que el ambiente tenso de la celebración. Carmen caminó por los senderos de grava hasta encontrar un pequeño banco de piedra bajo un naranjo, donde se sentó intentando procesar lo que había ocurrido. Las palabras de esperanza resonaban en su mente. «No tienes clase para esto». No habían sido exactamente esas palabras, pero el mensaje había sido inequívoco. En una sola frase, su cuñada había resumido todo lo que Carmen había temido desde que recibió la invitación, que no pertenecía a ese mundo, que su presencia era tolerada pero no bienvenida. Las lágrimas que había contenido toda la noche comenzaron a brotar silenciosamente. No era solo la humillación del momento, era el reconocimiento doloroso de una brecha social que parecía imposible de cerrar. Diego había logrado cruzar esa brecha, pero al hacerlo había dejado atrás partes de su identidad y de su familia. El sonido de pasos sobre la grava la alertó de que alguien se acercaba. Esperaba ver a Mercedes, pero para su sorpresa era Rafael, el cantante de Los Remedios. «¿Te importa si me siento?», preguntó con suavidad. «Hemos hecho una pausa y vi que salías. Parecías necesitar un momento». Carmen se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. «No quiero interrumpir tu trabajo». «No interrumpes nada». Rafael se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. A veces estos eventos pueden ser abrumadores. Permanecieron en silencio durante unos minutos, escuchando la música que llegaba amortiguada desde el patio y el sonido nocturno de los insectos entre las plantas. «¿Cantaste profesionalmente antes?», preguntó Carmen finalmente, más por cortesía que por curiosidad genuina. «Un poco», respondió Rafael, «principalmente en tablaos flamencos cuando era más joven. Pero la vida toma sus propios caminos». La miró de reojo. «¿Tú cantabas?». «Antonio me dijo que conoces repertorio clásico». Carmen se rió amargamente. «Solo en la ducha y mientras trabajo. Nada serio». «La música no necesita ser seria para ser auténtica», comentó Rafael pensativamente. «A veces es más honesta cuando nace espontáneamente». El comentario tocó algo profundo en Carmen. «¿Crees que la autenticidad importa en un mundo como este?», preguntó, haciendo un gesto vago hacia la celebración. Rafael siguió su mirada hacia las luces del patio. «Creo que la autenticidad es lo único que realmente importa. Todo lo demás es decoración». Sus palabras resonaron con una verdad que Carmen había estado necesitando escuchar toda la noche. Se sintió extrañamente consolada por la perspectiva de este hombre que no la conocía, pero que parecía entender su malestar, sin necesidad de explicaciones. «Deberías volver», dijo Carmen después de otro silencio. «Tu público te espera». «Tienes razón». Rafael se levantó pero se detuvo antes de alejarse. «Carmen, ¿te importaría hacer algo por mí?». Ella lo miró con curiosidad. «Queda una hora más de música. ¿Te gustaría cantar una canción conmigo?». La sugerencia la tomó completamente por sorpresa. «¿Qué? No, yo no soy cantante profesional». «Ya me di cuenta», sonrió Rafael. «Pero a veces las mejores interpretaciones vienen del corazón, no del entrenamiento. Y creo que tanto tú como yo necesitamos un momento de honestidad en medio de tanta perfección». Carmen sacudió la cabeza instintivamente. No podría. Toda esa gente, el nivel de la celebración, sería ridículo. ¿O sería perfecto? Rafael la miró directamente a los ojos. «Carmen, he estado cantando en bodas durante 15 años. He visto todo tipo de celebraciones, desde las más humildes hasta las más ostentosas. Y te aseguro que la música más hermosa que he escuchado viene siempre de lugares auténticos». Carmen sintió que su corazón se aceleraba, pero no por ansiedad esta vez. «¿Qué canción?». «La que mencionaste antes, La bien querida. Es perfecta para este momento de la noche, cuando la celebración empieza a volverse más íntima y nostálgica.
La propuesta era a la vez aterradora y extrañamente atractiva. Carmen imaginó la reacción de Esperanza y sus amigas, la sorpresa de los invitados, la posible humillación si su voz no estaba a la altura del momento. Pero también imaginó otra posibilidad, la oportunidad de mostrar quién era realmente, sin disculpas ni pretensiones. No sé si sea buena idea, murmuró, aunque su resistencia se debilitaba. Las mejores ideas rara vez parecen buenas al principio, respondió Rafael con una sonrisa alentadora. Mira, no es una actuación, es solo dos personas compartiendo música. Si en algún momento te sientes incómoda, simplemente me haces una señal y continúo solo. Carmen respiró profundamente, sintiendo cómo el aire nocturno llenaba sus pulmones y le daba una extraña sensación de claridad. Pensó en las palabras de Esperanza, en las miradas condescendientes, en años de sentirse inadecuada en situaciones como esta. Tal vez era momento de dejar de disculparse por ser quien era. Está bien, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Pero si es un desastre me echo toda la culpa. Rafael se rió genuinamente. Trato hecho. Regresaron juntos hacia el patio, donde la celebración continuaba con energía renovada después de la pausa. Los invitados estaban más relajados, las conversaciones más animadas, y el alcohol había suavizado las barreras sociales iniciales. Carmen notó que Diego y Esperanza bailaban cerca de la pista, rodeados de familiares y amigos. Cuando Rafael subió al escenario, hizo una seña a sus compañeros de banda. Antonio lo miró con curiosidad cuando vio que Carmen se quedaba cerca del área de actuación en lugar de regresar a su mesa. Buenas noches de nuevo, dijo Rafael al micrófono, su voz resonando claramente sobre el murmullo de conversaciones. Para este momento especial de la celebración, queremos compartir con ustedes una canción que habla del amor en sus formas más profundas y duraderas. Los invitados comenzaron a prestar atención, algunos regresando a sus asientos, mientras otros se acercaban al área del escenario. Carmen sintió que sus piernas temblaban ligeramente, pero la mirada alentadora de Rafael le dio fuerzas para mantenerse firme. Esta noche tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, continuó Rafael, que nos ayudará a interpretar un clásico de nuestra música española. Carmen Ruiz, hermana de nuestro novio, nos acompañará en La bien querida de Concha Piquer. Un murmullo de sorpresa recorrió el público. Carmen vio cómo Diego la miraba con asombro desde la pista de baile, mientras Esperanza fruncía ligeramente el ceño. Las amigas de la novia intercambiaron miradas de curiosidad maliciosa, claramente esperando un espectáculo embarazoso. Rafael extendió su mano hacia Carmen, invitándola a subir al pequeño escenario. Con las piernas temblorosas pero decidida, Carmen aceptó su mano y se colocó junto al micrófono secundario que Antonio había preparado rápidamente. ¿Lista?, le susurró Rafael. Carmen asintió, cerrando los ojos por un momento para encontrar su centro. Cuando los abrió, ya no veía a la multitud de invitados elegantes. Solo sentía la música que estaba a punto de nacer. Los primeros acordes de La bien querida flotaron desde las guitarras, melancólicos y evocadores. Antonio había demostrado su maestría técnica, creando una introducción que capturaba perfectamente el espíritu nostálgico de la canción. El bajo y la percusión se unieron suavemente, creando una base rítmica sólida pero delicada. Rafael comenzó cantando la primera estrofa, su voz rica y expresiva, narrando la historia de amor y pérdida que caracteriza la canción. Carmen escuchaba, dejando que la música la envolviera, recordando las tardes de domingo en casa de su abuela, cuando esta canción sonaba en la radio, mientras preparaba el almuerzo familiar. Cuando llegó su turno, Carmen respiró profundamente y dejó que su voz emergiera naturalmente. No era una voz entrenada técnicamente, pero tenía algo que años de clases no pueden enseñar: honestidad emocional. Su timbre, ligeramente ronco por años de trabajo en el ambiente industrial de la fábrica, le daba a la canción una textura auténtica que contrastaba hermosamente con la voz más pulida de Rafael. La bien querida se murió de pena se murió la bien querida, y en su ventana ya no hay luz serena, ya no hay luz serena en su ventana. Las palabras fluían con una naturalidad que sorprendió a Carmen misma. No estaba actuando ni pretendiendo ser alguien más. Estaba simplemente siendo ella misma a través de la música. Su voz llevaba las experiencias de una vida de trabajo duro, de sueños postergados,
de pequeñas alegrías encontradas en momentos sencillos. El público, que había comenzado a escuchar por curiosidad, gradualmente quedó cautivado. Las conversaciones se detuvieron completamente y un silencio respetuoso se extendió por todo el patio. La combinación de las voces de Carmen y Rafael creaba una armonía inesperada pero perfecta, como si hubieran cantado juntos durante años. Esperanza, que había estado preparándose para disfrutar del espectáculo embarazoso que anticipaba, encontró que su expresión de superioridad se desvanecía lentamente. La canción estaba siendo interpretada con una maestría y una emoción que no había esperado. Diego miraba a su hermana con una mezcla de orgullo y asombro. Había crecido escuchándola cantar mientras hacía las tareas domésticas, pero nunca la había visto actuar frente a un público, y mucho menos con tal confianza y gracia. Los músicos de Los Remedios también estaban impresionados. Antonio, que había dudado inicialmente de la decisión de Rafael, ahora acompañaba con su guitarra con una sensibilidad que elevaba la interpretación a otro nivel. Cada acorde estaba perfectamente colocado para apoyar las voces sin competir con ellas. Cuando llegaron al momento más emotivo de la canción, Carmen cerró los ojos y dejó que la música la llevara completamente. Su voz se elevó con una pureza que conmovió incluso a los invitados más escépticos. No había artificio, no había pretensión, solo una mujer compartiendo su alma a través de una canción que conocía desde la infancia. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Que se haya muerto la bien querida, que se haya muerto de pena se murió la bien querida. Las palabras parecían flotar en el aire nocturno de Sevilla, cargadas de una emotividad que trascendía las barreras sociales y económicas. Por unos minutos, no había diferencias entre los invitados. Todos estaban unidos por la belleza universal de la música. Cuando la canción terminó, el silencio duró varios segundos antes de que estallara un aplauso genuino y prolongado. No era el aplauso educado de cortesía social, sino el reconocimiento espontáneo de algo auténtico y hermoso. Carmen abrió los ojos, sintiéndose como si hubiera despertado de un sueño. La realidad de lo que había hecho la golpeó de repente, pero en lugar del pánico que había esperado, sintió una sensación de completitud que no había experimentado en mucho tiempo. Rafael le apretó la mano suavemente. «Eso fue hermoso», le susurró. «Gracias». Los aplausos continuaron, y Carmen vio cómo varios invitados se acercaban al escenario con expresiones de admiración genuina. Entre ellos estaba Mercedes, con lágrimas en los ojos, y Javier, que aplaudía entusiastamente. Pero la reacción que más le importaba era la de Diego. Su hermano había empujado suavemente a través de la multitud hasta llegar al frente del escenario, con una sonrisa que irradiaba orgullo fraternal. «Carmen», le gritó por encima del aplauso. «Eso fue increíble. No tenía idea de que cantaras tan bien». Carmen bajó del escenario, aún sintiéndose un poco irreal, y fue inmediatamente envuelta en un abrazo de Mercedes. «Dios mío, Carmen, ¿dónde has tenido escondida esa voz?», exclamó su amiga. «No estaba escondida», respondió Carmen, sonriendo genuinamente por primera vez en toda la noche. Simplemente nunca había tenido la oportunidad de mostrarla. Los invitados comenzaron a acercarse, muchos de ellos las mismas personas que habían mostrado indiferencia o condescendencia earlier en la noche. Ahora la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad, como si la hubieran visto por primera vez. «Esa fue una interpretación magnífica», dijo un hombre mayor que Carmen reconoció como uno de los socios comerciales del padre de Esperanza. «¿Estudiaste canto?» «No, simplemente canto porque me gusta», respondió Carmen honestamente. «A veces el talento natural supera años de entrenamiento», comentó una mujer elegante que había estado en una de las mesas principales. Fue realmente emotivo. Carmen aceptó los cumplidos con gracia, pero su atención se dividía entre las conversaciones y la búsqueda de la reacción de Esperanza. Su cuñada se había mantenido cerca de la mesa principal, rodeada de sus amigas, observando la interacción entre Carmen y los demás invitados. Cuando sus miradas se cruzaron, Carmen vio algo que no había estado presente antes en los ojos de Esperanza: respeto reluctante. No era cariño ni aceptación completa, pero era reconocimiento de que había subestimado seriamente a la hermana de su esposo. Diego finalmente llegó hasta ella, apartando suavemente a los otros invitados. «Carmen, tengo que hablar contigo», le dijo.
tomándola del brazo y guiándola hacia un área más privada del patio. Carmen sintió una punzada de ansiedad, preguntándose si había sobrepasado algún límite o había avergonzado a su hermano de alguna manera. ¿Estás molesto?, le preguntó directamente. Diego la miró con asombro. ¿Molesto? Carmen, estoy orgulloso. Increíblemente orgulloso. Su voz se quebró ligeramente. Toda mi vida me he preocupado por encajar, por ser lo suficientemente bueno para diferentes grupos, diferentes ambientes. Y tú acabas de demostrar que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero o la educación formal. Las palabras de Diego tocaron el corazón de Carmen de una manera que no había anticipado. Solo canté una canción, Diego. No, hiciste mucho más que eso, insistió él. Les mostraste a todos aquí, incluyéndome a mí, lo que significa tener autenticidad y coraje. No pretendiste ser alguien más. No te disculpaste por ser quien eres. Simplemente fuiste tú misma, y fue hermoso. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Esperanza me dijo algo esta noche que me dolió mucho, admitió Carmen, sobre no tener clase para este tipo de celebraciones. Diego frunció el ceño. ¿Qué te dijo exactamente? Carmen le relató la conversación, viendo cómo la expresión de su hermano se endurecía progresivamente. Eso estuvo completamente fuera de lugar, dijo Diego con firmeza, y pienso hablarlo con ella. Carmen, tú tienes más clase en tu dedo meñique que la mitad de las personas aquí. La clase real se trata de cómo tratas a los demás, de la integridad, de la autenticidad, no de cuánto dinero tienes o dónde compraste tu vestido. Sus palabras eran exactamente lo que Carmen había necesitado escuchar, no solo esa noche, sino durante años de sentirse inadecuada en ciertos contextos sociales. Gracias, le dijo simplemente, abrazándolo con fuerza. Cuando regresaron al área principal de la celebración, Carmen notó que la atmósfera había cambiado sutilmente. Los invitados la saludaban con más calidez, y las conversaciones a su alrededor parecían más inclusivas. Su actuación había funcionado como una especie de puente, mostrando una faceta de sí misma que demandaba respeto. Los Remedios habían continuado con su repertorio, pero Rafael se acercó durante otra pausa. Carmen, ha sido un honor cantar contigo, le dijo sinceramente. Tienes un don real. ¿Has pensado alguna vez en tomar clases de canto o unirte a algún grupo musical? La sugerencia la tomó por sorpresa. Nunca se me había ocurrido. Trabajo turnos muy largos y la música no tiene que ser una carrera para ser importante en tu vida. La interrumpió Rafael suavemente. Pero tienes algo especial, y sería una pena no cultivarlo de alguna manera. Carmen reflexionó sobre sus palabras. Durante años había pensado en el canto como un placer privado, algo que hacía solo para sí misma. La idea de que pudiera ser algo más grande, algo que compartiera con otros, era a la vez emocionante y aterradora. ¿Conoces el Centro Cultural de Triana?, continuó Rafael. Tienen un coro comunitario que se reúne los jueves por la noche. Es muy relajado, personas de todos los niveles y backgrounds. Creo que podrías disfrutarlo. Lo pensaré, prometió Carmen, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo decía en serio. La celebración continuó hasta bien pasada la medianoche. Carmen se encontró conversando naturalmente con invitados que al principio la habían intimidado, descubriendo que detrás de las apariencias sofisticadas había personas con sus propias inseguridades, sueños y desafíos. Una de las amigas de Esperanza, la morena madrileña que había sido particularmente condescendiente earlier, se acercó durante la última hora de la fiesta. Carmen, quería disculparme por mis comentarios de antes, dijo con sinceridad evidente. Estuvo mal de mi parte hacer suposiciones. Tu actuación fue realmente hermosa y me hizo reflexionar sobre mis propios prejuicios. Carmen apreció la disculpa, reconociendo el coraje que requería admitir un error en ese contexto. No te preocupes, respondió Carmen generosamente. Todos tenemos ideas preconcebidas a veces. Lo importante es estar dispuestos a reconsiderarlas. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, Carmen se despidió de Diego y Esperanza. Su cuñada fue notablemente más cálida que al principio de la celebración, aunque Carmen sabía que construir una relación real requeriría tiempo y esfuerzo de ambas partes. Gracias por venir, le dijo Esperanza, y esta vez, su gratitud parecía genuina. La canción fue inesperadamente hermosa.
No era exactamente una disculpa por los comentarios anteriores, pero Carmen reconoció que era el primer paso hacia el reconocimiento mutuo. En el taxi de regreso a Triana, Mercedes y Carmen reflexionaron sobre la noche. No puedo creer lo que pasó, dijo Mercedes, aún emocionada. El cambio en el ambiente después de tu actuación fue increíble. Era como si las personas te vieran por primera vez. Tal vez me estaba viendo a mí misma por primera vez también, respondió Carmen pensativamente. Mientras el taxi atravesaba las calles nocturnas de Sevilla, Carmen miró por la ventana los barrios familiares que la llevaban de vuelta a casa. Ya no sentía que tuviera que elegir entre su identidad auténtica y la aceptación social. Su actuación esa noche había demostrado que podía ser completamente ella misma, y aún así, ganar respeto y admiración. Los días siguientes trajeron cambios inesperados. Carmen se encontró pensando constantemente en la sugerencia de Rafael sobre el coro comunitario. El jueves siguiente, después del trabajo, tomó el autobús hasta el Centro Cultural de Triana. El edificio era modesto pero acogedor, con paredes de ladrillo visto y carteles coloridos anunciando diversas actividades culturales. Carmen siguió las indicaciones hasta un salón, donde un grupo diverso de unas 20 personas ensayaba bajo la dirección de una mujer mayor con una sonrisa cálida. ¿Vienes por el coro?, le preguntó la directora durante un descanso. Sí, me llamo Carmen. Un amigo me recomendó que viniera. Soy Paloma, la directora. ¿Tienes experiencia cantando? Carmen dudó un momento. Solo por placer personal, aunque hace poco canté en público por primera vez. Perfecto. Aquí valoramos más la pasión que la técnica perfecta. ¿Te gustaría intentar cantar algo con nosotros? Durante la siguiente hora, Carmen se sumó a los ensayos, sintiendo cómo su voz se entrelazaba naturalmente con las de los otros miembros del coro. Había trabajadores, jubilados, estudiantes, amas de casa, personas de todos los walks de vida unidos por el amor a la música. Al final del ensayo, Paloma la invitó a quedarse definitivamente. «Tienes una voz muy expresiva», le dijo. «Y algo más importante, cantas con el corazón. Eso es lo que realmente importa». Carmen aceptó con gratitud, sintiendo que había encontrado un espacio donde podía ser completamente auténtica, mientras exploraba una faceta de sí misma que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. 3 meses después, el coro fue invitado a cantar en la inauguración del nuevo Centro Cultural del Ayuntamiento de Sevilla. Era un evento formal, con autoridades locales y miembros prominentes de la comunidad artística. Carmen, ahora más confiada en sus habilidades vocales gracias a los ensayos regulares y la orientación de Paloma, fue seleccionada para un solo en una de las piezas del repertorio. La noche del evento, mientras se preparaba en el camerino improvisado, Carmen recibió un mensaje inesperado de esperanza. «Diego me dijo sobre tu presentación esta noche. Estaremos allí. Esperamos con ansias escucharte cantar de nuevo». El mensaje la sorprendió gratamente. Aunque su relación con Esperanza seguía siendo cordial más que cálida, había evolucionado hacia un respeto mutuo basado en el reconocimiento de sus respectivas fortalezas. La actuación fue un éxito rotundo. Carmen cantó una pieza de zarzuela con una confianza y maestría que había desarrollado gradualmente a través de meses de práctica y actuaciones más pequeñas. Su voz había ganado fuerza y control técnico, sin perder la autenticidad emocional que la hacía especial. Entre el público, vio a Diego y Esperanza aplaudiendo entusiastamente. Después del concierto, se acercaron al escenario. «Carmen, estuviste increíble», dijo Esperanza con admiración genuina. «Has crecido tanto como artista desde la boda». «Gracias», respondió Carmen. «Ha sido un viaje de descubrimiento». Diego la abrazó con orgullo fraternal. «Mamá y papá habrían estado tan orgullosos de verte esta noche». La mención de sus padres, fallecidos años atrás, tocó profundamente a Carmen. Recordó cómo su madre solía cantarle canciones españolas cuando era niña, y cómo su padre siempre decía que tenía una voz de ángel. Si estuvieran vivos, probablemente no habrían entendido completamente el contexto cultural de la boda elegante, pero habrían estado orgullosos de ver a su hija encontrar su voz y usarla con dignidad. Un año después de la boda, Carmen había transformado su relación con la música de un placer privado a una parte integral de su identidad pública. Continuaba trabajando en la fábrica textil, pero ahora también daba clases de canto a niños en un centro comunitario los fines de semana, y ocasionalmente actuaba en eventos locales.
Su apartamento en Triana se había llenado de partituras, grabaciones y pequeños recuerdos de sus actuaciones. Rocío, su compañera de piso, bromeaba diciendo que vivía con una estrella en ascenso, pero Carmen sabía que su éxito se medía en términos diferentes a la fama o el dinero. La verdadera victoria había sido encontrar una manera de ser completamente auténtica, mientras ganaba el respeto de personas que inicialmente la habían subestimado. No había cambiado su esencia para encajar en un mundo diferente. Había usado su esencia para crear su propio espacio en ese mundo. La relación con Diego se había fortalecido considerablemente. Su hermano había comenzado a valorar más conscientemente sus raíces y a incorporar elementos de su patrimonio familiar en su nueva vida. Ocasionalmente invitaba a Carmen a cenas con sus colegas de trabajo, presentándola con orgullo como mi hermana, la cantante. Incluso la relación con Esperanza había evolucionado hacia algo parecido a la amistad. Su cuñada había aprendido a apreciar las cualidades que Carmen aportaba a la familia: autenticidad, determinación y una perspectiva basada en experiencias de vida que complementaba su propio background privilegiado. Una tarde de primavera, mientras Carmen ensayaba en el Centro Cultural de Triana, recibió una llamada de Rafael. «Carmen, tengo una propuesta interesante para ti», le dijo. «Los Remedios hemos sido invitados a tocar en el Festival Flamenco de Jerez el próximo año. Es una oportunidad grande, y nos gustaría que nos acompañaras como vocalista invitada en algunas piezas». La propuesta era emocionante y aterradora a la vez. El Festival de Jerez era uno de los eventos flamencos más prestigiosos de España, con audiencias internacionales y críticos especializados. «No sé si esté preparada para algo tan grande», respondió Carmen honestamente. «Tienes más de un año para prepararte», insistió Rafael, «y creo sinceramente que tienes el talento y la autenticidad que el festival valoraría. No se trata de ser perfecta técnicamente, se trata de conectar emocionalmente con la audiencia». Carmen prometió considerarlo seriamente. Esa noche, mientras caminaba por las calles familiares de Triana, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida desde aquella noche en la Hacienda San Miguel. La confrontación con Esperanza sobre no tener clase para esto había sido dolorosa pero transformadora. La había obligado a examinar sus propias inseguridades y a decidir cómo quería responder a las percepciones ajenas sobre su valor y su lugar en el mundo. Al elegir cantar esa noche, no solo había demostrado su talento musical, había afirmado su derecho a ocupar espacio en cualquier ambiente, no disculpándose por sus orígenes, sino celebrando lo que la hacían única. La verdadera clase, había aprendido, no tenía que ver con códigos sociales externos sino con la integridad personal, el coraje para ser auténtico y la capacidad de tratar a otros con dignidad y respeto, independientemente de sus circunstancias. Mientras observaba el río Guadalquivir brillando bajo las luces nocturnas de Sevilla, Carmen sonrió pensando en el futuro. Todavía vivía en el mismo barrio, trabajaba en el mismo lugar y mantenía las amistades de siempre, pero había agregado nuevas dimensiones a su identidad que la enriquecían sin traicionar sus valores fundamentales. La música había sido el vehículo, pero el verdadero cambio había sido interno. El reconocimiento de que tenía valor intrínseco y talento genuino que merecían ser reconocidos y celebrados. Al llegar a su edificio, encontró un sobre en su buzón. Dentro había una invitación elegante para el bautizo del hijo de una prima de Esperanza. En una nota adjunta, Esperanza había escrito: «Esperamos que puedas acompañarnos. Sería hermoso si quisieras cantar algo durante la celebración». Carmen sonrió, guardando la invitación cuidadosamente. Esta vez no habría ansiedad sobre encajar o ser aceptada. Iría como era, Carmen Ruiz de Triana, trabajadora textil, cantante comunitaria y mujer que había aprendido que la verdadera clase viene de adentro hacia afuera. La historia que había comenzado con una humillación se había transformado en una celebración de la autenticidad y el crecimiento personal. Carmen había descubierto que no necesitaba cambiar para ganar respeto. Necesitaba tener el coraje de mostrar quién realmente era. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, tarareó suavemente «La bien querida», la canción que había marcado el punto de inflexión en su vida. Pero esta vez, la melodía no llevaba nostalgia, sino esperanza,
y la seguridad de que, sin importar qué desafíos sociales enfrentara en el futuro, tenía las herramientas internas para navegar con dignidad y gracia. Su voz, tanto literal como metafóricamente, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.